hermana Fátima. Gracias por la introducción y gracias a todos los hermanos y hermanas que están ahora conectados y que forman parte de esta plataforma virtual en la que estamos adorando al Señor a la distancia, pero lo estamos haciendo en espíritu y en verdad. Cuando Cristo le dijo a la mujer samaritana, créeme que vendrá la hora cuando ni en este monte ni en aquel adorarán al Padre, sino que la adoración será en espíritu y en verdad. Está abriendo la posibilidad de que nosotros, independientemente de las circunstancias, podamos adorarlo, podamos hacerlo en espíritu y en verdad. Y nuestro ser en este momento puede comprender plenamente lo que significa la omnipresencia del Espíritu Santo, porque puede estar allá, puede estar acá y puede estar obrando de una forma extraordinaria en la vida de cada uno y sobre todo en la palabra. Porque, como le dijo el centurión al Señor Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. La palabra viva puede transmitirse a lo largo del tiempo, del espacio y hacer la obra que el Señor quiere que realice en esta hora. Hoy queremos estudiar en los minutos que siguen un tema sumamente trascendente para los que vivimos en esta parte de la historia de la humanidad. Nos estamos refiriendo al tema del fin del tiempo de gracia. Este es un tema bíblico, a pesar de que prácticamente solo en el adventismo escucharemos hablar de manera clara de ese tema. Es un tema completamente bíblico y llama poderosamente a la atención ese hecho, que siendo un tema tan bíblico, solo se sostenga y se predique, se enseñe y se instruya dentro del adventismo. Nosotros encontramos, por ejemplo, desde la misma rebelión de Lucifer en el cielo, cómo Dios le dio oportunidad tras oportunidad, cuando todavía había gracia, cuando todavía tenía pues acceso a poder cambiar de actitud y al lugar que había ocupado antes. Pero llegó el momento cuando por su persistente negativa a aceptar la misericordia de Dios, su invitación a arrepentirse, a dejar a un lado su rebelión, a dar marcha atrás al camino que había emprendido, llegó el momento entonces cuando se le dijo que ya el cielo no podría exponerse al peligro de nueva vez recibirlo allá, cuando ahora él aparentemente quería retornar, ya no había oportunidad para hacerlo, no porque el cielo se negara, sino porque ya el mismo corazón de Lucifer había llegado a un punto de no retorno. Y el que conoce todo, el que sabe el fin desde el principio, pues por eso estaba reconociendo ese hecho, que el propio Lucifer se autoengañaba en ese momento y creía que sí, que podía retornar, pero ya su corazón no daba marcha atrás. Encontramos también cuando aquí ya en la historia de la humanidad, Dios en su trato con las personas y en su trato también con los pueblos, con las naciones, llegaba un momento cuando concluía la oportunidad, la gracia para ciertos lugares. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, vemos que de repente el Señor, que había tenido misericordia para con esas ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, la más pequeña de esas ciudades vecinas, pues Dios a través de Abraham, cuando una coalición de reyes se unió y peleó contra estas ciudades y se llevó cautivo a gran número de personas y familias, incluyendo a Lot y los suyos, Dios en su misericordia utilizó a Abraham, que equipó a todos sus siervos y fue en rescate de manera milagrosa, porque estamos hablando de poco más de 300 siervos de Abraham con él, gente que no tenían experiencia de guerra y que fueron a enfrentar a 5 reyes que habían logrado vencer a otros tantos reyes en la llanura, allí en Palestina. Así que Dios hizo el milagro rescatando al rey de Sodoma, de Gomorra, de Adma, Seboí, y trayendo a todos los que habían sido llevados cautivos de una manera extraordinaria. Con esto Dios quiso llamar la atención de estas ciudades de que el único Dios y a quien debían servir realmente
estaba en los cielos, es el Todopoderoso. Sin embargo, ellos continuaron su derrotero, continuaron su decadencia moral hasta llegar al punto que lo vemos en el capítulo 19 del libro del Génesis, cuando entonces sí Dios determina, y como le dice a Abraham desde el capítulo 18 del Génesis, determina ponerle fin a las ciudades de la llanura, pero aún su misericordia se extiende y Dios visita en la persona de dos ángeles que fueron en forma humana, pero en la persona de esos dos ángeles Dios visita a Sodoma y le da el mensaje de lo que va a ocurrir con la ciudad para que el que preste atención a su mensaje pueda huir y pueda salvarse, porque ya definitivamente había llegado la hora en que la ciudad no podría continuar. Y recordamos en la intercesión previa a la destrucción de Somorra, la intercesión que hace Abraham es similar, es un tipo, una sombra de la intercesión de Cristo, que también ocurre antes de que se cierre la gracia. Y en esa intercesión Abraham le dice al Señor, Señor, pero ¿y vas a destruir al justo juntamente con el impío? Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Allí había entremezclado una pregunta, una reprensión, un consejo. Abraham en la confianza que como amigo de Dios tenía, y Dios le explica que si realmente encuentra 50 personas justas, no destruye la ciudad. Y comienza Abraham a descender en la cantidad, y si hay 40, primero si había 45, luego si hay 40, si hay 30, hasta que llega a 10. Y Dios le dice, si hay por lo menos 10 personas justas en Sodoma, perdono la ciudad. Pero lo cierto es que cuando Dios visita la ciudad en la persona de los ángeles, no encuentra ni siquiera la mitad de 10, ni siquiera 5. 4 estuvieron inicialmente dispuestos a salir de la ciudad y una de esas 4 personas miró hacia atrás, la esposa de Lot, convirtiéndose en una estatua de sal. Dios lo que hizo fue sacar entonces a quienes quisieran huir de la destrucción, pero finalmente llegó el juicio sobre Sodoma. Y como veremos en un momento, hubo algo que allí representó el cierre de la gracia antes de que ocurriera ese juicio punitivo de parte de Jehová sobre las ciudades de la llanura. Luego encontramos que también la Biblia describe con relación a los pueblos amorreos, los pueblos que habitaban en Canaán, los cananeos como eran conocidos en sentido general. Encontramos en el capítulo 15 del libro de Génesis, vamos a leerlo, Génesis capítulo 15, cómo Dios le anticipa a Abraham que llegaría el momento en que su descendencia poseería esa tierra de Canaán, pero le explica también la razón por la que todavía no podían tomar posesión y por qué no sería en pocos años, por qué sería en la cuarta generación, por qué debía esperar todavía eso. Notemos lo que dice Génesis 15 desde el versículo 13. Génesis 15, 13, dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, refiriéndose a Canaán, porque aún, atención, todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. No había llegado al colmo, no habían llegado a un punto de no retorno, no habían concluido, por ende, con su tiempo de gracia. ¿Cuándo esto sí ocurre? Cuando pasaron las 4 generaciones y todavía cuando los espías que son enviados allí a Jericó, la ciudad baluarte, a la fortaleza inicial principal en la portada de Canaán, allí cuando son enviados los espías, recordamos que todavía la misericordia de Dios se extendía y en forma individual habían personas que podían aceptar la salvación. Y por eso Rahab
la ramera, ella se arrepiente y con toda su familia, por la cual ella también intercedió, logró ser salva. Pero ya como nación de manera corporativa, los cananeos habían llegado al colmo, habían llegado al punto de no retorno, y por eso los juicios entonces de Dios cayeron, utilizando a su pueblo que llegó para desalojar a esas personas de allí, no simplemente por quitarles su lugar, sino porque ya la presencia de estos pueblos en la tierra era realmente una amenaza, aún para aquellos que quisieran servir al verdadero Dios. Y esto es lo que ocurre cuando la gracia termina. Eso de manera corporativa. Pero mire algunos ejemplos individuales. Encontramos en el capítulo 5 de Génesis la historia del rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor. El relato bíblico le va a llamar hijo porque es de la descendencia directa de Nabucodonosor. Al ser de la descendencia directa se le llama hijo, así como a Cristo, por ser de la descendencia directa de Abraham, de David, se le llama hijo de Abraham, simiente de Abraham, hijo de David, por ser de la descendencia directa. Pero este Belsasar, hijo de Nabonido, que realmente era el rey en ese momento, y producto de lo cual, cuando él le ofrece a Daniel para que le descifre el enigma de las palabras misteriosas que Dios le escribió como juicio terminal, le ofrece el tercer lugar en el reino, porque él mismo no era el primero, era el segundo. Era un rey corregente. Nabonido estaba enfrentando en una batalla aparte de lo que eran los ejércitos de los medos y los persas, y lo había dejado a él. Mientras salió en esa campaña militar, dejó entonces a Belsasar, quien usó mal de la autoridad para celebrar esa fiesta impía como desafío ante la amenaza inminente de los ejércitos de los medos y los persas. Y es entonces en esa fiesta impía donde el rey Belsasar profana los vasos sagrados del templo de Dios, usándolo de manera común y corriente para embriagarse él, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, según dice el capítulo 5. Este acto en la vida de Belsasar selló el fin de su tiempo de gracia individual. Ese acto en su vida. ¿Por qué? Porque Belsasar conocía lo que había ocurrido, Daniel luego se lo enfatiza, de él sabía lo que había ocurrido con su padre Nabucodonosor, con su abuelo Nabucodonosor, el cual incluso se había arrepentido. Nabucodonosor se arrepiente de una manera extraordinaria. Y no solo porque él es que escribe el capítulo 4 de Daniel, que es su testimonio de su puño y letra, sino también cómo amplía el don profético en el libro Profetas y Reyes, la conversión de Nabucodonosor, su entrega al Señor, cómo fue de manera paulatina, mirando lo que ocurre en el capítulo 1, luego en el capítulo 2 de Daniel, capítulo 3 con la imagen ahí, y finalmente cuando Dios le abate su soberbia, su orgullo hasta el polvo, enviándolo 7 años a comer hierba con los animales del campo, y allí él al final de esto reacciona, se entrega totalmente a Dios, y el capítulo 4 de Daniel, repito, es su testimonio. Pues sabiendo todo eso, habiendo conocido la manifestación extraordinaria del poder del único y verdadero Dios, Belsasar profana los vasos sagrados del templo de Jehová que habían sido llevados a Babilonia, y además de eso, adora, dice allí en el capítulo 5 de Daniel, a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de yeso, todo tipo de ídolos, como una burla. Esto indicó que definitivamente él había llegado a un punto de no retorno. El cielo comprendió que ya no había nada que realizar, que no había recurso que utilizar para hacer volver atrás, para hacer dar marcha atrás al corazón de Belsasar, y por eso el juicio que se le envía esa noche del 12 de octubre del año 539 a.C., la misma noche de la caída de Babilonia, en su juicio se le dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esa misma noche, dice el verso 30 de Daniel 5, esa misma noche murió Belsasar, rey de los caldeos. Solo se le advirtió lo que vendría, pero ya no se le indica que había posibilidad de él dar marcha atrás efectivamente. Lo mismo podríamos encontrar en la historia del rey Acab,
cuando el cielo incluso tuvo que hacer una reunión para determinar dónde Acab debía concluir ya su vida, porque ya no había qué otra cosa realizar, qué más hacer en favor de Acab, porque ya realmente su gracia había concluido. Con relación a esto, es interesante lo que nos dice la inspiración en el libro Patriarcas y Profetas, página 135, con relación así a cómo termina en el plano individual cuando una persona llega al punto de no retorno, cuando pasa la línea más allá de la cual no da marcha atrás. Dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 135, cada día termina el tiempo de gracia para algunos y cada hora algunos van más allá del alcance de la misericordia divina. Es una cita muy interesante. Está diciendo que lo que ocurrió con Belsasar y que con frecuencia hace que Dios determine lo que determinó en Belsasar, en Acab, ponerle fin también a su existencia por llevar ese derrotero y haber llegado a un punto de no retorno, cuando ya la presencia de esa persona en la tierra, en esta vida, constituye una amenaza o un tropiezo para el que sí se quiera salvar, pero ya él no va a dar marcha atrás de ningún modo. Y el cielo que reconoce eso, entonces nos dice allí, en Patriarcas y Profetas, página 135, que cada día termina el tiempo de gracia para algunos y cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia divina. Noten que no es una decisión antojadiza de parte del Señor de decir ya no más, sino que la persona misma se sitúa más allá del alcance de la misericordia divina. El corazón ya no da marcha atrás. Por eso postergar el momento de entrega cuando se conoce la verdad, cuando se tiene mucha luz, postergar hacer cambios espirituales en nuestras vidas, reconociendo nuestra falta, reconociendo que debemos hacer cambios, que debemos arrepentirnos, que debemos abandonar tal o cual pecado, tal o cual práctica. Necesariamente tenemos que prestar oídos cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando todavía hay sensibilidad en el corazón, porque esa sensibilidad no estará allí en forma indefinida. Por eso se nos advierte en Jeremías 17:9, diciendo que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así es el corazón. Y por eso somos llamados constantemente a buscar a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Así que lo que Dios sí determina, lo que sí es prerrogativa del cielo, es cuando la vida de alguien entonces llega a su final y cuando es producto de haber cruzado esa línea, ese punto del que no va a retornar, eso sí es atributo del cielo, como usted puede leerlo de manera amplia en el capítulo 19 del libro primero de los Reyes, allí donde habla acerca de cómo Acab finalmente llegó a ese momento, a ese instante. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo eso, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vea esa declaración. Ten cuidado de ti mismo. Lo llama cuidarse de él mismo. Como creyentes tenemos tres enemigos principales, que son el mundo, el diablo y nosotros mismos, nuestra carne, nuestro ser. Tres enemigos. Y de los tres, el apóstol Pablo llama a Timoteo a cuidarse de sí mismo. ¿Por qué? Porque de los tres enemigos que tenemos, el mundo, el diablo y nosotros mismos, el más peligroso constituye en nosotros mismos, ese enemigo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo puede llamarnos con sus encantos, con sus placeres, con sus vanaglorias, puede llamarnos el mundo, pero a menos que nosotros tomemos una decisión de seguirlo, el mundo no tiene ningún poder sobre nosotros. El diablo puede llamarnos, puede tentarnos de manera fuerte, pero a menos que nosotros le sigamos sus pasos, le obedezcamos a su tentación, el diablo no puede hacer nada. La Biblia incluso nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
Así, de esa manera clara, nos presenta la Biblia la realidad de cuál es el enemigo principal. Su enemigo principal es usted mismo. Mi enemigo principal soy yo mismo. Por eso el apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado con postergar el momento de entrega o el momento de hacer cambios en tu vida que reconoces que debes hacer por la cantidad de luz que Dios te ha confiado. Es sumamente importante que prestemos atención a esa parte. Cuando leemos del Señor Jesús en los evangelios, especialmente en Lucas, capítulo 17, versículo 28, y en Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39, vemos cómo el Señor Jesús compara, no por casualidad, compara los momentos o el momento de su venida con dos episodios de la antigüedad. Y lo hace destacando justamente el momento cuando cerró la gracia para esos momentos históricos. Valga la redundancia. Mira lo que dice en Lucas 17:28. En Lucas 17:28 dice el Señor Jesús que como fue en los días de Lot, te recuerda que Lot vivió en Sodoma, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente estaba comprando, vendiendo, envuelta o en sus actividades comunes estaban las personas ocupadas y no entendieron hasta que de repente vino la destrucción. Lot salió de Sodoma, pero antes de que Lot saliera, recordamos los episodios que ocurrieron la noche anterior. Génesis 19 relata que como los ángeles fueron en forma humana, los hombres de Sodoma, todos los varones de Sodoma, rodearon la casa de Lot, dice Génesis 19, y le pidieron a Lot que sacara a esos hombres que lo estaban visitando porque ellos querían conocerlo. La expresión conocer allí es un eufemismo, no es que querían realmente conocerle quiénes eran, ponerse a su disposición, no. La expresión allí conocer es un eufemismo, es una figura del lenguaje que trata de suavizar la realidad o la expresión de lo que quiere transmitir. Realmente querían tener un ayuntamiento carnal, antinatural, con estos hombres que ellos entendían que eran simples hombres, no sabían que eran ángeles poderosos de Dios que estaban allí en la casa de Lot. Intentaron hacer eso. Eso nos muestra hasta dónde se había degenerado Sodoma y las ciudades vecinas. A ese punto. No obstante, Lot, dice la palabra, les dice no hagan ese mal, eso es algo terrible delante de Dios, y le saca a sus hijas y les dice, miren, aquí tienen mis hijas, mejor hagan con ellas como bien les parezca. Note cómo la presencia de Lot en Sodoma ya también de alguna manera había afectado un poco la percepción de Lot, pero él entendía en su haber, entendía que era menos mal cualquier cosa que ocurriera allí con las muchachas que lo que ellos estaban pretendiendo realizar. Así que esto fue lo último que ocurrió antes de que los ángeles tomaran la decisión de proteger a Lot, porque ante la negativa de Lot de entregar a estos hombres en manos de ellos, para ellos cometer semejante vileza, entonces trataron de hacerle daño a Lot, pero los ángeles, dice la Biblia, extendieron la mano y entraron a Lot y cerraron la puerta. Cuando usted lee el capítulo 19 de Génesis, va a encontrar cuántas veces se habla de puerta allí, porque quiere destacar el momento cuando la puerta de la gracia se iba a cerrar. Lot cerró la puerta tras sí, nada ocurrió, pero cuando los ángeles fueron los que cerraron la puerta, por orden del que cierra y nadie abre, en ese momento le cayó la primera plaga a los hombres de Sodoma, una plaga de ceguera. Y aún así ciegos, dice la Biblia, que ellos persistían buscando la puerta todavía para procurar a los hombres que estaban adentro, para hacer el acto antinatural que ellos pretendían hacer, aún estando ciegos todos, aún mirando que el juicio de Dios caía sobre ellos. Y no se arrepintieron, no cayeron de rodillas, no clamaron para recuperar su visión. ¿Por qué? Porque ya habían llegado a un punto de no retorno. Por eso cuando la puerta se cerró o cuando cerraron la puerta los ángeles, en ese momento estaba claro que la gracia para los hombres de Sodoma había concluido.
había cesado. Ellos habían llegado a ese punto. Ah, yes. Por eso Jesús dice, o declarará, en Apocalipsis 22:11 dice que Jesús declarará que el que sea inmundo siga siendo inmundo, pero el que sea santo que siga santificándose. Esa declaración, ese reconocimiento que hará el Señor cuando abandone su intercesión en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando concluya su obra mediadora y Él pronuncie que el que sea justo siga siendo justo, pero el que sea sucio siga siendo sucio. No es porque ese es su deseo, es un reconocimiento de que ya la humanidad ha llegado a ese punto y que ya las decisiones son irrevocables, tanto para bien como para mal. El cielo simplemente reconocerá eso. Y allí entonces, así como ocurrió en Sodoma, que cayó la primera plaga, tan pronto se cierre la gracia en nuestra última generación, también comenzarán a caer las plagas divinas sobre el mundo. Y el otro episodio que el Señor Jesús menciona y que lo compara a los días de su venida, está ahí en Mateo, ya lo había mencionado, Mateo 24, versículos 37 al 39. Y cuando usted lee desde el 36, nota algo interesante. En el versículo 36 dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y luego aparece un más, pero, aunque nadie sabe el día ni la hora, Jesús dice, pero le voy a dar una pista. Aunque nadie sabe el día ni la hora, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban los hombres comprando, vendiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué pasó el día que Noé entró en el arca? Y Ese por día la ejemplo, puerta ¿cómo se se llama cerró. esta? Pero antes de que se cerrara la puerta, los animales vinieron al arca de manera inusual, sin que ninguna mano humana los estuviera guiando. Hubo un episodio extraordinario que indicó que algo grande estaba por ocurrir y la puerta se cerró. Y dice, y no entendieron, después que dice, hasta el día que no entro en el arca. Ahí se cierra la puerta, pero el versículo 39 de Mateo 24 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué fue lo que no entendieron? No entendieron que aunque la puerta ya estaba cerrada, como la puerta estaba cerrada y ellos no tenían acceso más dentro del arca. Y claro, cuando se cerró la puerta no comenzó a llover inmediatamente. La Biblia dice que pasaron aún 7 días antes de que vinieran las aguas del diluvio. La puerta se cerró, pero el juicio llegó 7 días después. Siempre vamos a encontrar en la Biblia que la gracia termina para un grupo o para una persona antes de que finalmente llegue la destrucción. Lo mismo ocurre con la nación judía como tal, que cerró con su tiempo de gracia con el apedreamiento de Esteban en el año 34 de nuestra era, concluyendo la profecía de las 70 semanas de años que Dios le dio a través de Daniel en Daniel 9, 24 al 27. Esa profecía termina en el año 34. Allí te concluye la gracia para la nación judía como tal. De ahí en adelante los judíos se salvan como toda persona, aceptando a Cristo, pero no tienen privilegios como nación. Y entonces, pero no vino la destrucción, no vino el juicio para la nación judía por haber rechazado a Cristo, por haber matado a gran parte de los apóstoles y sobre todo con el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. No vino la destrucción inmediatamente, sino que vino unos 36 años después, en el año 70. ¿Por qué allí? Porque recuerden que los que rechazaron a Cristo, cuando Pilato dijo, no tengo responsabilidad, me lavo las manos, esa turba homicida dijo, está bien, nosotros somos responsables, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que fue una declaración irresponsable de esas personas, porque ellos podían decir, nosotros somos responsables, su sangre sea sobre nosotros, pero ¿qué culpa tenían los hijos para ellos tomar decisiones por ellos? Y Dios en su misericordia no tomó juicio inmediatamente por eso. Concluyó la gracia en el año 34 para la nación judía, pero esperó hasta el año 70, 36 años después. ¿Por qué? Para dar oportunidad justamente de que los que eran niños y adolescentes en ese tiempo y no tenían todavía ese conocimiento
de la luz, de la verdad, para tomar decisiones personales que no fueran a sufrir consecuencias por cosas que ellos no sabían. Así que Dios esperó que esos niños que los padres estaban tratando de condenar de manera irracional pudieran tomar decisiones conscientes. Y 36 años fueron más que suficientes, donde muchos de los hijos de esos que rechazaron a Cristo, muchos de ellos aceptaron la verdad. Y dice el libro El conflicto de los siglos, en el primer capítulo, titulado La destrucción de Jerusalén, que ni un cristiano, ni siquiera un cristiano, pereció dentro de Jerusalén o Judea, porque todos obedecieron la voz de Cristo cuando vieron la señal y abandonaron entonces la ciudad. Así que la gracia para la nación judía como tal terminó en el año 34 de nuestra era, pero la destrucción ocurrió en el año 70. Siempre la gracia concluye primero y la destrucción viene después. Todos estos ejemplos bíblicos lo estoy destacando para ver, número uno, que hay un apoyo bíblico fuerte en lo que tiene que ver con que la gracia siempre se cierra antes de que llegue el final, como ocurrirá antes de que Cristo venga. Fue el mismo Cristo que dijo que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy podemos ver como en los días del diluvio mucha violencia en la tierra. Vemos también cosas inusuales en la naturaleza que captan la atención y despiertan el interés. Y como fue en los días de Lot, vemos degeneración moral por donde quiera, con relaciones antinaturales, como presenta el capítulo 1 del libro de Romanos. Todas esas cosas, todas esas perversiones que la humanidad hoy, la sociedad ha tratado de alguna manera de legalizar, de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. De hecho, hay personas que por tratar de hablar en forma correcta de cómo deben ser las cosas en el plano moral, no solo son vilipendiadas, no solo son constantemente abochornadas, sino que son personas que con frecuencia sufren hasta multas. Hay lugares que sufren cárceles por simplemente decir y presentar lo que la Biblia habla acerca de esas conductas inmorales que hoy la sociedad ha tratado de verlas como normal o como un estilo de vida aceptable. Todo ello indica que la gracia no durará por mucho tiempo más, porque como fue en los días de Lot, dijo Jesús, y como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuándo concluye la gracia? Nos dice la inspiración en el libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo El fin del tiempo de gracia, justamente, dice que nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia. Nadie sabe. Sin embargo, también nos da una pista interesante. Nos dice claramente que la gracia terminará poco tiempo después de que se dicte la ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica. Poco tiempo después de haberse dictado la ley dominical. Y dice por qué. La inspiración dice, porque cuando se dicte la ley dominical, eso constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios. Por así decirlo, cuando se dicte la ley dominical, ese será el examen final para los hijos e hijas de Dios, mediante el cual, dice la inspiración, se decidirá su destino eterno. Lo que decidirá el destino eterno de la última generación, de aquellos que estén con vida antes de que Cristo venga, es la decisión que tomen en favor o en contra del mandamiento de Dios cuando se haya dictado la ley dominical, cuando exista el escenario para que cada persona en el planeta Tierra decida si obedecer a Dios antes que a los hombres u obedecer a los hombres antes que a Dios. Por eso, cuando se dicte la ley dominical, eso va a polarizar a toda la población, a todo el mundo. Y claro, todo el mundo será religioso para cuando llegue ese instante, porque los eventos que ocurrirán en el mundo previo a ese instante harán que aún las personas que hoy se confiesan ateos, agnósticos, que no quieren aceptar o creer en nada que tenga que ver con religión, dice también la inspiración que el mundo entero se habrá convertido, pero del lado equivocado. El mundo será un mundo religioso. Las cosas que están ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, producto
de este virus del COVID-19, la pandemia, no solo la gran cantidad de víctimas y contagiados, sino también las mismas medidas que han sido tomadas a nivel global, nación por nación, pueblo tras pueblo. Todas estas cosas han ido impactando a las personas, han ido dándole un sentido de acorralamiento, de inseguridad generalizada, y esto apenas está comenzando en lo que tiene que ver con las cosas que nos tocará ver en este mundo. Claro, estar del lado correcto, estar en el pueblo del Señor, eso nos librará de los juicios finales que caerán sobre este mundo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, todavía el sol sale sobre buenos y malos, todavía llueve sobre justos e injustos, porque todavía hay gracia y hay misericordia. Pero cuando una vez concluya la gracia, cuando una vez se cierre esa oportunidad que Dios le ha dado a la humanidad para accesar a la salvación, entonces los juicios de Dios caerán exclusivamente sobre los que hayan recibido la marca de la bestia, por lo que nos dice la palabra. Así que la gracia ha de concluir, no siempre el ser humano tendrá oportunidad de accesar a la salvación, y cuando Cristo concluya su intercesión en el santuario celestial y pronuncie esas palabras que están contenidas allí en Apocalipsis 22:11, el que sea justo siga siendo injusto y el que sea sucio siga practicando la inmundicia o la suciedad, allí entonces la humanidad quedará completamente dividida. Y los que tengan el sello del Dios vivo por haber pasado esa última prueba que dice la inspiración, es cuando se dicte la ley dominical en Estados Unidos, en Norteamérica, y se esparza por el mundo entero. Claro, esa ley será copiada por todos los países, dice la inspiración también. Cada persona será confrontada de manera individual a tomar una decisión. Y es allí donde dice la palabra en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En ese momento se verá quién definitivamente está dispuesto y dispuesta a obedecer a aquel que vive y reina para siempre. Ese será un instante muy interesante. Recuerde, el fin del tiempo de gracia llega poco tiempo después de haberse dictado la ley dominical. Eso significa que en estos momentos usted, yo, solo tenemos que ocuparnos cada uno en nuestra salvación. Hacerlo, como dice el apóstol, con temor y temblor, cada día dedicando más tiempo al estudio de la palabra, orando los unos por los otros y compartiendo este evangelio eterno a tiempo y fuera de tiempo. Porque el Señor Jesús dice que bienaventurado aquel siervo y aquella sierva que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. Cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes, notamos también que se cierra una puerta y que ya no tienen tiempo de accesar. Cuando intentan hacerlo es demasiado tarde. Y así como ocurre en la parábola de las 10 vírgenes, lo mismo ocurrirá previo a la venida de Cristo. Eso significa, hermanos y hermanas, que para lo que nosotros debemos estar preparados, más que para la venida de Cristo, es para el momento cuando se cierre la gracia. Porque aunque el evento grande, glorioso, es cuando Cristo venga, pero antes de que Él venga, cuando se cierre la gracia, se decidirá quién podrá estar en pie cuando Él aparezca en las nubes del cielo. Nos preparamos, por así decirlo, como pueblo, para cuando ese momento llegue. Antes de que se cierre la gracia, y después de haber pasado satisfactoriamente la última prueba, el examen final, lo que tiene que ver con la ley dominical, al pasar la prueba el Señor nos sellará e inmediatamente la efusión del Espíritu Santo caerá sobre el pueblo de Dios en lo que conocemos como la lluvia tardía. Y con ese poder de la lluvia tardía, con ese último Pentecostés, proclamaremos lo que se conoce como el fuerte pregón. Será el último llamado de misericordia. En ese, un número indeterminado de personas que ahora todavía están en las filas del enemigo, vendrá aceptando el ofrecimiento de Dios y se unirá a los fieles. Y cuando se haya completado el número de los sellados, por esos que vendrán a la hora 11ª, entonces sí se cerrará la gracia, habiendo dado esa oportunidad
a los que hasta ese momento no habían tenido la opción, porque todavía la luz de la verdad no había brillado en ellos de una forma que despertara convicción en sus corazones. Mientras se va cerrando la puerta para los que habían tenido oportunidad en ese momento, se abre todavía para los que hasta ese instante no habían tenido oportunidad de aceptarla. Eso significa que los que conocen la verdad y han apostatado, se han descarriado, han abandonado la verdad ahora, hoy es el día aceptable. Deben retornar antes que sea tarde, porque para ellos se cerrará primeramente, porque el juicio comienza por la casa de Dios y siempre primero aquellos que han recibido gran luz son mayormente los que reciben de parte divina la responsabilidad por lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer. Dios nos ayude a perseverar en este camino, a ocuparnos cada día en nuestra salvación con temor y temblor. Nadie debe tener el temor de que ya haya terminado su tiempo de gracia. Nadie debe vivir en ese temor. El solo hecho de estar preocupado por su salvación, por su condición espiritual, eso indica que el Espíritu Santo todavía está en su vida, que no ha llegado al punto de no retorno, que no ha pasado esa línea, que no ha cometido el pecado imperdonable. Nadie que se preocupe por ello tiene definitivamente esa situación de haber pasado la línea o haber llegado al punto de no retorno. Cuando usted sienta preocupación por ello, sencillamente siga orando, siga estudiando la palabra y siga compartiendo con la verdad con otros a través de los medios que pueda realizarlo. Porque el Señor ha dicho que bienaventurado aquel siervo que cuando Él venga le encuentre haciendo así. Finalmente, lo que nos dice allí en Isaías 55, versículo 6. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Significa, de manera implícita, está indicando que vendrá el momento cuando no podrá ser hallado. Pues como dice Amós 8:11, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales habrá hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Y cuando eso ocurra, la gente viajará errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente viajarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Será tarde. Hoy es el día aceptable. Que el Espíritu Santo nos lleve a tomar decisiones correctas hoy, a hacer los cambios en la vida espiritual que debamos hacer, no postergar ninguna decisión correcta, ningún arreglo en la vida espiritual, y que cada uno como Josué pueda decir hoy, mi casa y yo serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga, mi hermano y hermana.